Bendiciones, ya nos saludamos. Y si tienen Biblias por ahí, abrámosla al tiro. En Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas capítulo 7, del versículo 11 al 17, por favor. Yo lo espero, porque a mí siempre me gusta leer la porción de la palabra que leemos. La verdad que a veces, hermano, ni leemos la Biblia en la semana. Entonces, si nos vamos a contar Lucas 7, versículo 11 al 17. Les decía que a veces ni leemos la Biblia en la semana, entonces si nos vamos a juntar ahora y vamos a leer una porción de la palabra, leámosla, tratemos de comprenderla, meditémosla, porque por algo está ahí, ¿verdad? ¿Estamos listos? Ok. ¿La encontró, hermanita María? Yo quiero que lea conmigo. Vale, de aquí los veo. Listo, dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. Bueno, ya oramos al principio. La verdad que vamos a hablar de la viuda de Naim. En realidad, siempre hablamos más del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a hablar de este relato que nos deja el escritor Lucas, el médico Lucas, el historiador Lucas. Es el único que nos deja este texto hermoso allí en los evangelios. Ni Juan, ni Marcos, ni Mateos nos dejan este relato tan lindo. Y en muchos sentidos, hermanos, esta es una de las historias más bonitas que hay en los evangelios. Y vamos a ir descubriendo por qué. Bueno, lo que sí tengo que decirles es que tristemente vamos a tener que hablar de la muerte. A nadie le gusta hablar de la muerte, ¿verdad? Pero tenemos que hablar de la muerte, también tenemos que saber de qué se trata. Y la verdad que el texto al cual citamos ahora habla de muerte. Por tanto, vamos a hablar un poco de la muerte, no se asusten. Y algunos datos, por ejemplo, Naim era una ciudad situada en una zona montañosa, ojo. Es curioso que solo aparece esta vez en la Biblia, ¿ya? Así como el mismo relato bíblico es la única vez que aparece, obviamente, aquí en la Biblia. Y los comentaristas bíblicos dicen que Jesús probablemente nunca más pasó por Naim. Era un pueblito, quizás no tenía mucha importancia. Era un pueblito pequeño en realidad. Pero cuando Jesús pasa por Naim, se encuentra con esta escena desgarradora y desoladora. Y eso es lo que hace especial a nuestro Señor en realidad, porque Él, cuando ve estas cosas, no se queda quieto, no se queda tranquilo. Mira, el versículo 12 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hermano, como dato, los judíos nunca enterraban a los muertos en la ciudad. Ellos salían al perímetro de Jerusalén, salían afuera, porque todos los muertos, ellos eran medios supersticiosos, medios místicos. Entonces todos los muertos los sacaban de la ciudad y lo llevaban afuera. Los cementerios estaban afuera, todos los funerales se hacían afuera, todo fuera de la ciudad, porque los muertos para ellos era un tanto, no sé, como que la tierra quedaba media maldita. Esa era un poco sus creencias de los judíos, la verdad. ¿Sabían ustedes, como dato curioso, que los judíos no ponen flores? No le llevan flores a los muertos. Como en nuestra cultura, por ejemplo. ¿Saben lo que ellos llevan? Piedras. Ellos ponen piedras a los muertos.
No sé si en las tumbas, no sé si alguien vio aquí la película La lista de Schindler. No sé si es una gran película, hermano, se la recomiendo. Es una película, obviamente, se trata de un hombre. Oscar Schindler fue un hombre que eh, se congració con los nazis para, de alguna forma, comprarle a judíos que estaban siendo torturados y muertos. Y él crea una industria ahí dentro de estas cosas, de los lugares donde tenían los genocidios ahí todo el tema. Y crea una industria metalúrgica para hacer casquillos de municiones y así congraciarse que iban a hacer más municiones para los alemanes, etcétera. Pero este hombre lo que estaba haciendo, en realidad, no sé, yo creo que no se estaba dando ni cuenta que estaba siendo usado por Dios. Yo lo creo así, ¿eh? Yo lo creo así. Eh, porque este hombre comenzó a comprar, porque era un millonario, era un empresario millonario, comenzó a comprar a judíos a uno por uno y comenzó a armar su industria, pero a la vez que los compraba le daba un trabajo que la verdad que eran pésimos para hacer municiones y cosas así los judíos, pero el hombre, la idea de él era salvar vidas. Ese era todo el propósito de Oscar Schindler. Entonces fue recaudando y compró muchos judíos, más de 1000 judíos creo que compró y les salvó la vida en su industria allí. Una gran película, se la recomiendo. Ganó no sé cuánto Oscar, mejor actor, mejor director, mejor maquillaje, mejor vestuario, mejor producción, las tuvo todas, mejor reparto, etcétera. Así que se las recomiendo y se las dejo ahí. Porque la verdad que, volviendo al tema de las piedras, las flores. Para los judíos todo tiene un significado, ¿ah? Para los judíos todo tiene un significado. Entonces, esa piedra tiene también un significado. Y significa tu ausencia ha dejado un peso en mi corazón. Por eso ellos ponen una piedrita, ¿ya? Y las flores, bueno, nosotros ponemos flores. El tema de las flores, yo no sé cuánto conocen, por qué empezamos a usar flores y ponerle flores a los muertos. Bueno, también hay una cosa media ahí, media espiritual que se inició en un principio que tenía como una doble intención. La usaban para ahuyentar los espíritus y también para el mal olor. Recuerden que los cadáveres se van descomponiendo y van emitiendo un olor terrible, ¿verdad? Y yo no sé, hasta hace un tiempo atrás, que hace poco tiempo atrás, un par de décadas atrás, no sé si recuerdan ustedes los más, los más viejitos aquí, que en el campo hacían una semana los funerales, más o menos una semana. ¿Sí? Porque era una tradición que venía antiguamente. Entonces, obviamente, en una semana sin enterrar al muerto va a empezar a emitir algunos olores y es por eso que se usan las flores, hermano. Bueno, eso es como un dato nomás cultural. Ay, Dios mío, la muerte, hermano. ¿Saben qué? Una de mis peticiones, y yo creo que también va a concordar conmigo, una de mis peticiones al Señor es que nunca me haga pasar por esta prueba tan difícil de perder, en mi caso, a una hija. Creo que es la prueba más desgarradora y más difícil que puede pasar un ser humano. Ningún padre, ninguna madre está preparada para perder a un hijo. Lo normal del ciclo de la vida es que ellos nos entierren a nosotros, ¿verdad? Y no nosotros a ellos. A ellos. En realidad, este tema es muy delicado. Yo sé que solamente aquel que ha pasado esto puede describir el tremendo dolor eh, que conlleva una pérdida de un hijo. Un hijo, una hija. Yo soy padre y ojalá nunca me pase esto. Hay testimonios muy tristes. Y aquí en medio de nosotros tenemos testimonios. Yo no quiero entristecerlo, pero sabemos el testimonio de nuestro pastor, por ejemplo, de nuestra pastora. ¿Se acuerda, pastor, que nos contaba en la última reunión de varones que en el instituto bíblico le hicieron hacer una tarea, no sé, de preparar un sermón homilético tomando su testimonio que lo acercó al Señor? Y el pastor nos contaba que tuvo que recordar detalle por detalle para armar ese sermón. Y obviamente viene el recuerdo nuevamente de lo que él pasó. Y chuta, yo dije que difícil la tarea que le dieron, pastor, porque eh, cada detalle es como que no es que se abra la herida, sino que indudablemente viene el recordatorio de todo lo que vivió. Po. Si eso nunca lo vamos a sacar. Dios nos sana, Dios nos restaura, pero cuando la Biblia dice que Dios se olvida de todo, no es tan así ni de nuestros pecados. No es que borre el disco duro, lo que pasa es que nosotros igual tenemos el recuerdo, viene el recuerdo, pero
el Señor nos hace pasarlo más tranquilo. También alguien que ha perdido, no sé, un padre, una madre, un esposo, una esposa, nos puede describir un dolor, pero el dolor más grande debe ser la pérdida de un hijo. Así que, Señor, ayúdame y no quiero pasar esta prueba. Ore conmigo, Señor, no me hagas pasar esta prueba, porque no sé yo si podré soportarla a usted. Bueno, el Señor tiene misericordia. Hermano, estamos hablando un poco de la muerte porque el texto que leímos habla de muerte, ¿ya? Y así como se va a ir desarrollando el sermón, vamos a ir viendo lo que el Señor va haciendo y va realizando. Tenemos al hermano Patricio de los Andes. Algunos hemos podido ir a verlo. Bueno, él está enfermo con cáncer. Y me acuerdo en una oportunidad le contó al pastor y a mí su testimonio porque él perdió a su hijo, hermano. Él nos contó que perdió a su hijo y en un accidente. Y él nos contaba que cuando iba camino no era capaz de llegar. Su mente se bloqueó. Qué terrible. Perder a un hijo, hermano. Recuerdo otro testimonio cuando estábamos en la capilla con el grupo de alabanza. De repente salimos afuera. Me acuerdo que estaba con la Nati y la Daniela. Y hubo un accidente. Y vimos un bulto tapado con plástico. Una micro ahí en la esquina había atropellado a un jovencito y lo mató. Pero ¿saben qué fue lo más terrible? Que cuando fueron a buscar a la madre, la llevaban entre dos. La madre daba 2 pasos y se desmayaba. La paraban, la llevaban no podía caminar. El dolor de perder a un hijo debe ser terrible. ¿Y por qué le hablo todo esto? Porque estamos hablando de una mujer que perdió a su único hijo. Y estamos hablando de que el Señor se acerca. Lucas capítulo 7:13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Esta palabra, hermano, en el griego original, la palabra compadecer, que se usa y se aplica siempre a Jesús, en muchas ocasiones se aplica a Jesús, tiene que ver con un removimiento profundo de todas las entrañas. El Señor quedó muy triste con la situación de esta mujer. Se movió a compasión, se movió a misericordia. Él quedó muy tocado con ver a esta mujer. Hay una frase que Isaías menciona en capítulo 63, versículo 9, dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y esta frase fue cumplida en el Hijo de Dios, cuando Él fue hecho varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la Escritura. Para muchos de nosotros yo creo que esta es una de las revelaciones más sublimes y más preciosas de toda la palabra de Dios. Y como nos muestra un Padre amoroso, ¿verdad? A través de Jesús. Nos revela al Padre a través de Jesús la Escritura. Verso 14: y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. A la compasión de Jesús, Lucas añade el poder de Jesús. Este fue un momento sumamente dramático, hermano. Hay un gran comentarista que dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, dice: Jesús reclamó para sí al que la muerte había asido es tomado, la muerte lo tomó, como su presa. Jesús no es solo el Señor de la vida, es también el Señor de la muerte, porque la ha vencido y ha triunfado del sepulcro, y ha prometido que porque Él vive, los suyos también vivirán. ¿Sabía usted que en la cultura judía tocar el féretro estaba prohibido por la ley? Tocar al muerto estaba prohibido por la ley, porque según Levítico, aquel que tocaba a un muerto quedaba impuro. Había permiso para los familiares directos solamente porque tenían que hacer todo el proceso de limpiarlo, etc. Pero nadie, ningún externo podía tocar al muerto porque quedaba impuro, ¿verdad? Pero Jesús siempre va más allá de la ceremonia, ¿verdad? Esas ceremonias tan cuáticas que le impiden acercarse a la gente. En otra oportunidad toca a un leproso, hermano, le pone las manos al leproso, así. El leproso le rogó: Señor, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero. Si el Señor siempre quiere sanarnos, hermano, quiere sanarnos de todas nuestras heridas. Y mete la mano en la herida del leproso y lo sana.
¿Y ustedes creen que se contaminó el Señor? Bueno, vamos a preparar otro sermón después sobre el leproso porque es muy interesante ese tema. Según la letra, él debía quedar impuro. Pero la verdad, hermano, es que no hay nada aquí en la tierra que pueda dejar impuro a nuestro Señor. Todo lo que Él toca, lo purifica. Porque Él es el Señor de la santidad. Ni aunque Él se meta al infierno, hermano, Él no va a poder ser contaminado. Porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Hay una sola cosa, hermano, que puede dejar impuro al Señor. ¿Sabe lo que es? El amor por usted, por mí. El amor por la humanidad. ¿Sabe por qué? Porque Él lo hizo voluntariamente. Dice la Escritura que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él quedó impuro por toda esa gestión de traspasarse el pecado de nosotros, el dolor de nosotros, la impureza de nosotros, la desgracia de nosotros. Porque sabía que estábamos imposibilitados de podernos salvar a nosotros mismos. Por eso Él toma todo ese pecado. Y en ese único acto de amor voluntariamente, Él se hace impuro, pero por un momento. Y se hace maldito. Pero no hay nada más que pueda dejar impuro a nuestro Señor. Él lo hace voluntariamente, sufriendo la peor de las muertes más humillantes, ofreciéndose como un sacrificio, como un animalito, como un cordero, se ofreció por amor a nosotros. Y solo por ese acto voluntario Jesús queda maldito según la ley. Versículo 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Comenzó a hablar, se incorporó. Jesús tiene poder entonces para resucitar a los muertos. Jesús le cambia el lamento en baile a esta mujer, chiquillos, hermanos, hermanas, amigos. A esta mujer viuda de la cual ni siquiera sabemos el nombre. ¿Sabía usted que en la cultura antigua, bueno, y no solo en la antigua, principalmente en la judía, la mujer era mirada como un objeto? La mujer no podía opinar delante de los hombres, para que usted sepa. El hombre hacía lo que quería y usaba y manipulaba la ley y daba carta de divorcio cuando quería el hombre, no sé, hasta porque le cocinaron mal. Hay escritos que hasta porque le cocinaban mal al hombre, el hombre daba carta de divorcio, hacía lo que quería con la mujer. El machismo imperaba y no dejaba a la mujer desarrollarse como Dios quería que se desarrollara. Y el hombre hacía lo que quería con la mujer, hermano. La mujer era muy mal mirada. Había una oración de los judíos que le daban gracias al Señor porque no nacieron mujer. Y el hijo, principalmente el primer hijo, siempre querían que fuera hombre. Si era mujer, pucha, quedaban hasta tristes los judíos, esas culturas que tenían, imagínense. La mayoría de las mujeres en la Biblia no son mencionadas por su nombre propio. Y las mujeres que son nombradas cubren entre el 5 y el 8% de todas las personajes de la Biblia. Son algunas, las de los patriarcas: Sara, Rebeca, Raquel, Esther, que destacó, Rahab. Allí hay una prostituta que después forma parte de la genealogía del Señor. El Señor siempre hace esas cositas bien especiales. El Señor no tiene problema con el pecado, el Señor no se contamina. Es más, el Señor va donde los pecadores a buscarlos y comparte y convive con ellos y no se contamina. Así que si usted está seguro del Dios que tiene y se mete entre personas que no conocen a Cristo, no se preocupe, usted sabe hasta dónde puede llegar. Así que no es tanto tema que no te juntes con los pecadores, o si no vamos a estar igual que los judíos, hermano. Vamos, de verdad, vamos a estar igual. Metámonos entre los pecadores, pues, hermano. ¿Y por qué nos vamos a contaminar si somos del Señor? Si tenemos claro quién es el Señor al cual servimos y quién mora en nosotros. Yo no digo que vamos a hacer todas las prácticas que hacen ellos, no sé, pues no nos vamos a ir a emborrachar, no nos vamos a ir a, no sé, a drogar, etcétera. Pero metamos, si hay un drogadicto, hablemos con el drogadicto, o hablemos con el alcohólico y no les va a pasar nada. De repente hasta Dios te use para darle una tremenda alegría a esas personas, porque un drogadicto, personas muy tristes, tanta tristeza en la droga, en el alcohol, hermano. Jesús no se contamina con el pecado. Nosotros no debiéramos contaminarnos tampoco. Pero lo que Jesús va a hacer aquí es cambiar la realidad de esta mujer. Y Jesús comienza a dignificar a la mujer.
esta mujer, aparte de perder su único hijo, era viuda. Calla, hermano. Era viuda. ¿Sabía usted? Es que, hermano, perdón, pero tenemos que ponernos los lentes del contexto del Señor cuando se escribieron estos relatos, porque es otra cultura. Hoy en día una viuda, hay muchas viudas, hay muchos viudos y ya no pasa nada y viven normal. Pero una viuda en los tiempos de Cristo, hermano, era considerada una desgracia. Era una desgracia, hermano. Era una vergüenza, era como la estéril. Era realmente una mujer mal mirada. El papel de la esposa era de ser madre de muchos hijos y ocuparse de las cosas domésticas del hogar. La viudez representaba la pérdida de la posición social, la marginación y la falta de sustento. Una viuda quedaba sin sustento. Y más encima perdió al único hijo, dice la Escritura, el cual le ayudaba a tener su sustento. Esta mujer ya estaba mal. Mal. ¿Qué pasa con esta viuda? Una viuda en tiempos de Cristo tenía que recurrir a la prostitución, hermano, para poder tener para comer. Y a ese tipo de trabajo era muy mal mirada. Había poca misericordia, en realidad, en esos tiempos. Es por eso que Jesús nos vino a mostrar a un Padre y viene a reflejar a un Dios que sí tiene misericordia y sí, que sí se relaciona con las personas desgraciadas, como nosotros lo fuimos alguna vez también. El profeta Isaías, en un contexto de paz mesiánica, va a decir lo siguiente: no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. El oprobio, la vergüenza de tu viudez. ¿Recuerdan a la mujer samaritana? Enviudó 5 veces, creo. La mujer samaritana era mirada por su contexto como una maldita. Imagínate, una viuda ya era mal mirada, pero enviudar 5 veces, estaba maldita la mujer para la gente de ahí. Y a esa gente es la que se acerca a Jesús. Una y otra vez Jesús busca a esa gente. Jesús nunca buscó a los religiosos, ¿se dieron cuenta? Jesús se metió re poco en los templos a tratar con los escribas, los fariseos. Solamente iba para cuando tenía que cantársela. Y sí que le habló en términos fuertes el Señor, porque el Señor odia la hipocresía. Versículo 12. Lucas 7:12 dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Hermano, para esta mujer se había terminado toda esperanza. No había esperanza. Para esta mujer no había fe. Porque cuando viene la muerte, se acaba la fe en muchos casos. Sobre todo en este contexto. Se le fue su único hijo y quedó viuda. Quedó desesperanzada. No tenía ni a Dios en su vida. No había esperanza, no había fe, no había nada para esta mujer. Solamente desgracia. Eso es lo que le esperaba. Se estaba haciendo una ceremonia ahí donde invitaron a llorones, porque en ese tiempo se contrataban personas para los funerales solamente para llorar. Dice que la gente se incorporó y todo, pero esa mujer se iba a ir, toda esa gente iba a quedar sola. ¿Quién la iba a ayudar? Una mujer absolutamente sin esperanza y sin fe. Cuando Jairo, ¿recuerdan a Jairo? Le pidió al Señor que sanara a su hija porque estaba muriendo. El texto dice que finalmente la hija murió. Y Jairo perdió toda la esperanza también, perdió la fe. Y le dice al Señor que no se moleste, porque ya no hay nada que hacer. Había muerto, no había nada que hacer. Pero lo que no sabía Jairo es que la muerte para el Señor no es más que no es un punto final, es un punto y seguido, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el Señor de la vida y también es el Señor de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, dice el apóstol Pablo. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte perdió el poder. Perdió poder con la muerte y resurrección y el triunfo en la cruz de nuestro Señor. Entonces ya no hay victoria para la muerte. Es por eso que Pablo ahora dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hay victoria en la muerte porque Jesús la ganó y la venció y resucitó.
como primicias para que nosotros también podamos disfrutar de eso. Hermano, qué tremendo lo que hizo el Señor. Jesús le quita el poder a la muerte y nos trae una nueva esperanza. Todo el sufrimiento de esta mujer estaba a punto de desaparecer. Esto es lo que recibe esta mujer, recibe una nueva esperanza y recibe fe en Jesús, el Señor de la vida y el Señor de la muerte. Y todo esto pasa, ¿sabe por qué? Porque nuestro Señor es conmovido a compasión. Qué lindo. Qué lindo el Señor se conmueve con las personas desgraciadas. ¿Y sabe por qué? Jesús ya conocía la realidad. Jesús ya conocía a esta persona. Jesús te conoce a ti, ¿eh? Me conoce a mí. Sabe toda nuestra realidad. Jesús sabía lo que iba a pasar después del funeral. Jesús sabía que ella iba a quedar sola. Jesús sabía que iba a quedar sin sustento. Jesús sabía que iba a quedar triste. Jesús sabía que iba a quedar como una mujer maldita para los demás. Y Jesús quería evitar eso. Y es movido a compasión y misericordia y bondad. Y resucita al muerto. Porque Jesús amó a esta mujer. Jesús ama a los desgraciados, hermano. Él se conmueve siempre. Versículo 15. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Versículo 16. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. ¿Quieres que te visite Dios hoy? Solamente dispón tu corazón. El Señor siempre quiere visitarnos. El Señor siempre quiere estar con nosotros. ¿Cuántos de nosotros necesitamos resucitar nuevamente? Espiritualmente hablando, muchos. ¿Hay algún hijo, alguna hija, alguna madre, algún padre, algún familiar, no sé, que quieras que Dios lo resucite? Sigue confiando. Sigue rogando, sigue clamando al Señor y no bajemos los brazos. Porque el Señor a eso vino, a dar vida en abundancia a todos los que quieren recibirlo. Y no rechaza a nadie. Al más vil pecador, dice la Escritura, que el Señor lo puede transformar. Así lo hace el Señor, porque Él es movido a compasión y misericordia. Jesús siempre tiene la última palabra. Y sus palabras son vida y son verdad. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Yo lo creo. Creo que es un bonito momento para agradecer al Señor, porque Él sigue teniendo misericordia. Él sigue teniendo compasión por los desvalidos, por los enfermos, por aquellos que han perdido un ser querido. Y es por eso que el Señor pudo restaurar al pastorcito y a la Claudita, a su esposa. O si no, pastor, estaríamos fritos, ¿eh? Estaríamos fritos. No sé qué hubiese hecho. Qué lindo que usted pudo aferrarse y meterse ahí con el Señor y buscarlo hasta encontrar consuelo. Si no, no sé qué hubiese pasado. Dije, ojalá nunca me toque esa prueba. En mi clamor al Señor. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad.
Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, resucitándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, resucitándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí.